Hola, buenas noches. ¿Qué tal, Seferino? ¿Cómo estás? Muy bien, días muy intensos. Sí, estamos incluso charlando con algunos de nuestros invitados. Ya está acá el ministro Campo, está Martín Redrado. El nivel de violencia que ha experimentado la Argentina en las últimas horas es realmente... A mí me dejó perpleja y me dejó una profunda tristeza. Sí, además es una violencia, la del lunes en la plaza, organizada, que llamó mucho la atención. Esas tácticas, ¿no? Parecen como tácticas, entre comillas, militares. Y además, alguna violencia también, y esto es lo que para mí tiene de nuevo, en el recinto de la propia Cámara de Diputados. Sí, además el nivel de los diputados, una gran mediocridad, son más jóvenes, pero no quiere decir que sean más capaces. Y especialmente, Clara, las chicas, el cupo femenino me parece que no está funcionando tan bien, ¿no? Al menos no en estos días. Uno de los temas que realmente a todos nos impactó en esos escenarios de impresionante violencia que vivió la Argentina es lo que le pasó a un gran colega, a Julio Bazán, que fue objeto de uno de los ataques más brutales, más salvajes que yo haya visto a un periodista y a cualquier persona en un acto público en los últimos tiempos. Sí, había como un ensañamiento. Julio es un cronista muy experimentado y muy conocido además por sus coberturas. Y me parece que como vieron a alguien conocido y descargaron ahí toda la furia. Pero de una manera no ya inexplicable, sino sanguinaria, salvaje. Julio Bazán nos está escuchando. Julio, buenas noches. Hola, Clara, Seferino, buenas noches, saludo a la audiencia. Bueno, Julio, estamos muy alegres. Primero te agradecemos que nos atiendas y estamos muy alegres de poder hablar con vos, porque realmente, ¿qué es lo que intentaron hacer? ¿Destruirte, matarte? ¿Cómo lo viviste? Intentaron destruirme, intentaron matarme. De hecho, hay una confesión del que me rompió la cabeza con una piedra que su intención era matarme. Y yo estaba, después de todas las agresiones, después de que me rompieron la cabeza, estaba refugiado en una sala de 2x3 de los metrodelegados, que tenía una puerta semiblindada cerrada con llave, y la horda, la turba, quería entrar. Salió uno de los metrodelegados a parlamentar, le gritaron, lo insultaron y le dijeron, bueno, si no quieren que entremos, entréguennos a Bazán. Querían terminar la faena, estaban convertidos en animales. Es decir, ellos te reconocieron perfectamente y a partir de ahí te atacaron. Sí, me reconocieron a mí, reconocieron el logo de TN y primero impidieron que trabajara. Ya había pasado otras veces, yo seguí trabajando en ese momento, nuevamente intenté dialogar, razonar con ellos, fue imposible, estaban muy violentos, entonces yo me retiré, pero empezó como una cacería. Yo digo un intento de destruirme, porque el que tenía agua me tiraba agua, el otro me pegaba una patada voladora, el otro agarraba ceniza de una parrilla de choripanes que había ahí y me la arrojó a la cara y me provocó quemaduras en la boca. Y después yo ya me iba, me llevaban ahí a refugiarme y nos persiguieron a mí y a los que pusieron el cuerpo por mí, los colegas periodistas y estos metrodelegados que me llevaban de los brazos, amparándome, pero a todos estuvieron en riesgo, pero con buena puntería me rompieron la cabeza a mí. Así que fue una situación peligrosa. Y yo quiero decir, una situación novedosa, porque los periodistas, los cronistas y especialmente los corresponsales de guerra, cuando nos acercamos mucho a situaciones peligrosas, como puede ser la reacción de un pueblo entero contra el ajuste salvaje y una represión, y si nos acercamos mucho, a lo mejor nos roza una bala o nos pega una piedra, pero no estaba apuntada a nosotros. El fenómeno, con todo el odio, el veneno que sembraron los irresponsables, es que la gente se siente con derecho a
si el periodista no dice lo que ellos piensan, se sienten con derecho a insultarlo, a pegarle. Si es una manifestación del PRO, se sienten con derecho a pegarle una trompada en la cabeza a un cronista de C5N. Si es una manifestación del kirchnerismo y de la izquierda, se sienten con derecho a perseguir al periodista. En este caso es lo que me pasó a mí. Es una situación muy peligrosa. Mis heridas se van a curar en 10 o 15 días. Pero lo que hay que curar, me parece rápido, es la violencia de la sociedad. Sí, Julio, es un estado de barbarie, pero además creo que hoy se sumó algo que para mí es inédito, que un diputado de la Nación, estoy hablando de Leopoldo Moró, diga, bueno, yo condeno lo que le pasó a Bazán, pero en realidad, y el pero es enorme, él es víctima del medio en que trabaja. Esto es tremendo de parte de un diputado de la Nación. Leopoldo Moró tenía una excelente oportunidad de echarle agua al fuego de la violencia que se encendió el jueves pasado y el lunes. Y en cambio, en una actitud irresponsable, le echó nafta. No puede un diputado de la Nación hacer ese comentario que habilita que le peguen a todos los periodistas de TN y del Grupo Clarín solamente por trabajar en el Grupo Clarín, pero por extensión, los que no les gusta ese C5N o los que no les gusta Radio Rivadavia, pueden salir a pegarles, porque después, ¿y por qué le pegaron? Y no, la culpa la tuvo el medio. Es miserable esa actitud de Moró. Se necesita en este momento que los grandes referentes, los diputados, bajen mensajes de conciliación, de paz, de moderación, pero en cambio miren lo que dice Moró. Y cuando era la violencia extrema el lunes, cuando los energúmenos estaban lapidando a los policías, que no respondían seguramente por instrucciones políticas, adentro decían paren la sesión. ¿Por qué? Porque hay un grupo de policías que está reprimiendo salvajemente a unos indefensos jubilados. Ahí no había ningún jubilado, había violentos, había delincuentes. Jubilados había en las manifestaciones cuando Norma Pla, Carlos y Mijos reclamaban 450 y eventualmente también movían una valla o Norma Pla le robaba la gorra a un policía. Pero era más genuino, hasta más inocente. Ahora no, eran los jubilados defendiéndose ellos mismos, en defensa propia. Pero ahora son estos energúmenos que con la bandera de los jubilados implantan la violencia. Julio, muchísimas gracias por atendernos. Te mandamos un gran abrazo, nuestra solidaridad y espero que te recuperes pronto. Muchas gracias y un saludo a toda la audiencia. Buenas noches. Buenas noches. Sí, es la barbarie desatada, fue. Sí, además Julio siempre ha sido una persona muy preocupada por lo social, incluso tiene su programa. Digamos, es una persona que siente lo que le pasa a la gente. Creo que es uno de los cronistas que se distingue por eso. Entonces, que le pase esto es, como él dice, el símbolo de algo nuevo. De algo nuevo. Y también algo nuevo que haya un diputado que de alguna manera, de una manera disfrazada, diga, bueno, mira, le pasó esto porque trabaja para el Grupo Clarín. Veamos también algunas consecuencias de lo que pasó ese tremendo día lunes y vamos a ver a algunos policías y la situación casi 90 en que quedaron. Ministro Campo, gracias por estar con nosotros. No, gracias por la invitación. Yo le digo que primero a través suyo yo creo que hay que rendirle un homenaje a toda esta policía de la Ciudad de Buenos Aires que sufrieron un ataque que yo nunca lo he visto, al menos la gente de mi generación, de una manera tan extrema como la que hemos visto. Pero al mismo tiempo le pregunto, ¿no fueron un poco carne de cañón? Porque hubo escenas, yo lo veía tranquilamente en mi casa y me costaba mucho seguirla. Pensaba en los familiares de esos policías. Bueno, primero comparto y tomo ese agradecimiento y sobre todo
cambio de paradigma de lo que es la cultura de lo que significan las fuerzas de seguridad. Mucho tiempo se asociaron las fuerzas de seguridad a la dictadura, al pasado más oscuro de nuestra historia. Y esta es la policía que nosotros queremos, la policía que defiende la democracia, porque la tarea que hizo ayer, el lunes, la Policía de la Ciudad, junto con la Policía Federal, fue una tarea de defensa de la democracia, garantizando que el Congreso de la Nación, que es la institución emblema de la democracia argentina, donde se escuchan todas las voces de la política de la Argentina, ahí estaba la policía defendiendo para que esa institución funcionara. Referente a la pregunta en términos del procedimiento, de las decisiones que tomamos, fueron decisiones tomadas lógicamente por el Comando Operativo de la Fuerza, que dentro del centro de operaciones define cuál es la estrategia y va movilizando cada una de las fuerzas. En ningún momento hubo una situación de falta de recursos, ni de recursos policiales, ni falta de gente, ni de zozobra de situaciones. Muchas situaciones que a uno le parece que se dan de una manera tienen algún sentido de planificación táctico-estratégica. Algunas se pueden contar, otras 80, no se pueden contar. Más de 80 heridos. No, bueno, heridos, hubo heridos y eso, lamentamos eso. De hecho, nosotros fuimos con el presidente y después con el jefe de gobierno también a ver a los heridos. Pero hay situaciones, por ejemplo, algunas que por eso son más claras y se pueden ver en ese momento. Primero, toda la operación policial arrancó detrás de las vallas, si usted ve. Pero las escenas que ven ustedes, que parecen ser las más difíciles, son siempre con la policía, aún en situación que parece que está defendiendo, siempre avanzando. Es decir, siempre hubo una estrategia, dice usted. Siempre una estrategia. O sea, no fue una entrega de las autoridades. Uno elige, y el comando operativo elige el lugar también donde llevar la disposición de los que atacan, que no es solamente Pero hubo definir. un momento, ¿usted se acuerda, ministro, de esa imagen tomada desde arriba, donde los policías aparecen como cercados por todo un grupo? Pero mira, yo te tomo porque yo, digamos, tenía en el centro de operaciones ahí todas las cámaras que tiene la ciudad, más todas las cámaras, todas las emisiones que había televisivas en un centro de operaciones que es modelo en Argentina, con la mejor tecnología, que es muy reciente, lo inauguramos hace unos meses, y nosotros veíamos todo, y esas imágenes también las veíamos, pero esa no es la imagen que ve el que está ahí. El que toma las decisiones tácticas operativas de esta gente que estaba claramente organizada no tiene esa imagen de esa situación. Tiene la imagen de una policía avanzando hacia ellos, o avanzando o modificándole los ángulos de impacto sobre ellos. La operación siempre estuvo trabajada sobre redundancia de resortes técnicos operativos para poder intervenir. Algunas decisiones son decisiones de cuidado hacia los manifestantes. Nosotros, por ejemplo, el comienzo y las primeras horas, esperamos que mucha de la gente que fue a la manifestación, hacerlo en democracia, pacíficamente, tienen todo el derecho de manifestarse en contra de cualquier medida de política pública. Las organizaciones sociales. Tuvimos que esperar que ellos se retiraran, porque el avance de la policía sobre las otras organizaciones más, las violentas organizaciones, lo que hubiera producido es un efecto no deseado sobre aquellos que querían manifestarse en paz. Es decir, que ustedes toman la decisión de correr y terminar con los violentos cuando vemos que está garantizado la seguridad física del resto de los manifestantes. Y a partir de eso, y aparte con los medios técnicos limitados, porque la decisión de la jueza limitó la capacidad de acción de los recursos técnicos. ¿Qué opina de la decisión de la jueza? Para nosotros fue equivocado. De hecho, nosotros apenas nos notificaron, la apelamos. Fue una decisión que va más allá de lo que un juez puede interpretar. Un juez puede evaluar, más un juez contencioso administrativo, ¿no? Que interviene sobre la validez de los actos administrativos. Vergara, López Vergara, sí, Patricia López Vergara. Pero no sobre materia que es más naturaleza de juez penal. Eso está claro. Ahora, ¿ustedes repetirían este esquema si se produjera un hecho parecido? ¿No tomaron ninguna autocrítica de lo que hicieron? Nosotros siempre en este procedimiento y en todos los procedimientos hacemos un proceso de evaluación posterior. ¿En qué se equivocaron?
estamos en ese proceso de evaluación en posterior y si, déjenme reservarme también para mí situaciones de orden operativo que son para mejorar la seguridad. Sería una responsabilidad que yo contara más allá de las cosas que puedo contar. ¿Lo tomó de sorpresa la magnitud de los violentos o esperaban ese número? Nosotros esperábamos violencia porque el jueves había sido también violento. Lo que no esperábamos era la cantidad y todo el sistema organizativo muy que organizado, tenía. Sí, porque había sistemas de logística propios de una organización altamente sofisticada en esos temas, ¿no? ¿Casi de guerrilla urbana o no? Y yo no sé si calificarla de esa manera, pero sí claramente organizado. Suministro de las piedras, de suministro de las honderas, suministro de las bolitas que se tiraban, las que usábamos antes cuando éramos chicos para jugar. Organización. Hasta con balas tiraron. ¿Con balas? Con balas en las honderas. ¿Balas en las honderas? Sí, balas en las honderas, sí. ¿Y cuántos creen que más allá de todas las piedras que tiraron y los destrozos que hicieron en la ciudad? Algunos dicen que eran pocos, otros dicen que eran muchos. A mí me pareció que eran bastantes. ¿Ustedes tienen algún número? Para nosotros estaba más cerca de los 400. ¿400 personas? Sí. ¿Y quiénes son? Bueno, estamos en ese proceso. Algunas estuvieron detenidas, son 70 las que detuvimos, y otras estamos en el proceso de investigación, reconstruyendo cada uno de las grabaciones que tenemos y buscando la identificación. Seguramente vamos a pedir la colaboración de los medios para eso. La gente se pregunta cómo es que están todos libres. Es más, Germán Moldes, el fiscal Moldes, acaba de decir que hay que cambiar las leyes porque esta gente tiene que estar presa. Sí, esta gente no quiere la democracia primero, ¿eh? Es una gente que lo único que quiere es la violencia como herramienta de la acción política. Y eso pero que estén todos en su casa. No, más allá de que ¿qué es lo que falla? Acá son las leyes, los hay que esperar al final del camino, ¿no? O no tan cercano. Yo espero que la investigación que se está llevando adelante haga que esta gente que fue detenida tenga la sanción que la ley manda, ni más ni menos que lo que la ley manda, porque a los que no quieren la ley en democracia, nosotros queremos que estén sometidos a la ley. Pero las leyes que hay ahora, ¿les sirven? Porque Molde dice, cambiemos las leyes. Porque esta si hay que cambiar leyes, hay que cambiarlas. Yo creo que la investigación tiene que dar con estos responsables, pero no solamente con esta gente, sino con los organizadores. Que no estaban ahí. Que no estaban ahí, los que planificaron y los que le dieron cobertura a toda esta gente para poder hacer lo que hicieron. Porque está claramente, cuando uno vincula las imágenes del Congreso con las imágenes de la plaza, ve que hay algún tipo de vinculación estratégica entre lo que estaba pasando en la Cámara, tendiendo a hacer fracasar la sesión del Congreso y lo que querían armar como desmanes en la plaza. Y eso es gravísimo institucionalmente. ¿Qué sería una alianza táctica, dice usted, o forman parte de la misma organización? Yo supongo que era parte de la misma organización. E incluso en algunos casos es patético. Se ve a diputados tratando de querer levantar la sesión diciendo hay una brutal represión en la plaza y lo único que se veía en la plaza era gente tirándole piedras a la policía. Es decir, habían armado todo el escenario, incluso se habían aprendido un discurso. Terminar la sesión. Claro. ¿Sabe que hay algunos rumores que dicen, vio cómo son los rumores, que generalmente no tienen nada que ver, pero ya que estamos le preguntamos, que algunos policías no están muy contentos con eso de haber estado 2 horas y media, según ellos? Yo estuve con ellos. Después no solamente estuve con los que estuvieron lastimados, sino que estuve en el lugar donde esta gente entrena, se capacita y está mucho tiempo, ¿no? Estuve con todos ellos, estuvimos tomando mate, estuvo el jefe de gobierno. Esos son profesionales, pero altamente entrenados. No son, he escuchado cosas como que bueno, que no tienen el equipamiento, que no tienen el entrenamiento. Entrenan todos los días para cuando pasan estas cosas. Esto no se puede sostener. Todo ese trabajo organizado de varios frentes, coordinados, porque es la coordinación de muchas personas en una misma dirección. Solamente se puede hacer si están entrenados y son personal altamente capacitado. Y lo son y lo demostraron el día lunes. Ministro, ¿a usted le inquieta, por ejemplo, cuando Juan Grabois, que si bien usted lo elogió, acaba de decir en las últimas horas, el panorama pinta muy feo y creo que se va a profundizar? Es decir, es como un llamado a que algo más va a pasar. No, yo lo que elogié fue la situación de que había gente que fue a manifestar y se retiró contra la violencia. Pero ahora dice esto. Sí, a mí no sé si es una advertencia. Yo lo vi por televisión. Yo no lo vi. Yo creo que todos en Argentina tenemos que bajar un poquito. Tenemos que bajar un cambio y empezar a entender que tenemos que construir una sociedad
que sea en paz. Yo me acuerdo cuando empecé a militar a los 14 años en el radicalismo, y la consigna nuestra era: somos la vida, somos la paz. Bueno, sí ganaron las elecciones. Sí, pero sigue estaba tan con vigente. Moró en esa época usted. Después de tanto Estaba tiempo, con claro, Moró también estaba en el partido, sí. Y sigue tan vigente Bueno, como pero siempre. esto lo que vimos fue un retroceso. Por Como supuesto. es un retroceso, algunas de las cosas que vimos también en la Cámara de Diputados. Y el debate tiene que ser un debate de ideas, tiene que ser un debate un poquito más Ahora, elevado. Yo creo que Ministro, nos está veo faltando que eso. estamos por terminar el año. ¿Qué podemos esperar de acá al 31? ¿Más hechos de violencia sí o usted cree que se van a tomar una pausa? Yo aspiro a que no. Yo aspiro ¿Y sus informes de a que inteligencia entendamos. qué dicen? Y si son de inteligencia, primero, no hacemos inteligencia, y los informes No nos lo va a contar. No lo va a contar en televisión. Si No son lo de hacemos y no inteligencia, lo contamos. No lo hacemos. Pero ni lo digamos, contamos. ¿podemos esperar más tranquilidad? Nosotros siempre preparamos para situaciones que se pueden vivir complejas. Sabemos que los fin de año siempre, para los gobiernos no peronistas, siempre existe esta situación de que, bueno, cuando se van y hay gente asusando la ida, pero nosotros tenemos claramente la vocación, primero la vocación política de no dejar que estas cosas pasen, la responsabilidad de decidir cuando hay violentos actuar, y sobre todas las cosas el acompañamiento de una fuerza de seguridad democrática que acompaña a la democracia argentina. Ministro, gracias, y nuevamente nuestro reconocimiento a las fuerzas policiales. Sí, se la merecen, y muchas gracias a ustedes por valorarlo. Bueno, muchas gracias. ¿Vamos a la economía? Vamos. ¿Te acordás lo que nos decía de Pablo el jueves pasado? Veámoslo y lo vamos a analizar con Martín Redrado. Lo que pasa es que te dicen, con este gradualismo ganamos las elecciones. Con lo que propone Juan Carlos de Pablo, perdemos las elecciones. Dios sabe qué pasa con las elecciones. Ahora lo que te digo es lo siguiente. Sigamos hablando del ¿viste? presidente. Te dicen eso. No, sigamos hablando del presidente. Ya que lo tenemos, doctor, ingeniero, ¿usted quiere ser candidato en 2019? Sí. ¿Y va a ganar las elecciones? Sí, claro. Así que va a ser presidente hasta 2023. Con este esquema no llega ni mamado. ¿No llegamos al 223? ¿A vos te crees que va a llegar a 2023 con un esquema de endeudamiento? No llega. ¿Al punto. 2019 llegamos? ¿Cómo decís? Dios sabe, pero digo, 2023 la probabilidad que llegue es bajísima. Y estoy descontando que no hay meteorito que viene del resto del mundo. Porque... Bueno, no estaba muy optimista. Dice que así con este endeudamiento no llega Mauricio. Si quiere llegar al... No, vos dijiste el 19, pero él habló del 23 también. 2023, claro. El 2023 no llega ni mamado, dijo. ¿Vos tenés la misma preocupación? A ver, Juan Carlos fue profesor mío de Política Económica Argentina, bueno. así que tengo un gran respeto y es una gran persona, un gran profesional. Sí. A ver, creo que esto hay que verlo paso a paso. Muchas veces miramos la economía clara con el espejo retrovisor. Y yo siempre le digo... No solo la economía en la Argentina. Bueno, pero yo siempre le digo a mis clientes, hay que mirar el futuro por el parabrisas, no por el pasado no tiene por qué repetirse naturalmente. Y además, lo que sí yo veo clara es que muchas veces no se analiza acá en la Argentina, porque me toca trabajar mucho desde el punto de vista internacional, es que el mundo está distinto. Hoy todo el mundo está creciendo. Digo, es un fenómeno, siempre teníamos lugares del mundo que crecían, otros lugares que no crecían. Clara, España crece hoy, 12 meses sin gobierno, la crisis de Cataluña. A lo mejor por eso. Bueno, pero te digo, además, viste, Europa estaba muy mal. Brasil ha vuelto a crecer en el medio de una crisis política, económica fenomenal. Con lo cual, hoy todo el mundo crece, pero lo nuevo es que crece sin inflación. El fenómeno de inflación, digo, antes tenías crecimiento y tenías más presiones inflacionarias. Quizás hoy por cómo están armadas las cadenas de producción global. Vos hoy levantás el capot de un auto y mirás piezas que están hechas en Sudáfrica, en Malasia, en la India, en México, en Brasil. Es decir, todos están buscando dónde poder bajar costos. Entonces, esto produce un mundo con muy baja tasa de interés. Y esto es inédito para la Argentina y para el mundo. Por lo tanto, esto lo que le da al gobierno es tiempo. Tiempo. Ahora, el tiempo, vos, Clara, Seferino, ¿lo podés usar bien o lo podés usar mal? ¿Cómo lo estamos usando, Martín? ¿Cómo lo estamos usando? Estamos usando, a ver, con claroscuros. Algunas cosas bien y otras cosas no tanto. A mí lo que más me preocupa es generar... Yo no diría solamente endeudamiento, sino también déficit comercial. Es decir, un país no puede vivir sine die
con déficit gemelos, es decir, gastando más de la cuenta e importando más de lo que se exporta, es decir, no generando dólares genuinos. En número tenemos 7.000 millones de dólares de déficit de autos. Exacto. 10.000 millones de dólares en turismo. O sea que estamos endeudándonos para gastar así. Claro, bueno, pero eso es lo que te está marcando. A ver, cuando desde Mendoza los mendocinos los fines de semana agarran el auto y se van a comprar a Chile, cuando estamos viendo que la mayoría de los turistas que va a tener Brasil este año van a ser argentinos, digo, hay un problema con el tipo de cambio. Entonces digo, acá hay un problema, pero no es un problema con el tipo de cambio, es que la devaluación va muy por atrás de la inflación. Esto no quiere decir que haya que devaluar más, es que hay que bajar más rápido la inflación y allí, digo, hay que trabajar de manera más coordinada en todo el gobierno. ¿Cómo se hace? No es tan, digo, esto es mirando... ¿Cómo coordinás si no hay un ministro de Economía? A ver. Primero, creo que en esto hay que, en una semana tan complicada para la Argentina, quiero ser constructivo y quiero decir que los problemas de la Argentina no tienen que resolverse con una crisis, como algunos creen, ¿eh? Algunos creen que cuanto peor, mejor. Es decir, tratemos de echar leña al fuego. No, yo creo que cuanto mejor, mejor. O sea, vos decís, algunos de derecha y de izquierda están por la crisis, ¿no? Sí. Yo veo que hay gente que dice, che, hagamos lío para que el gobierno le vaya mal. Y yo creo que no, digámosle al gobierno qué cosas ha hecho bien y qué cosas no ha hecho tan bien. Y en las cosas que no ha hecho tan bien, ¿cómo puede mejorarlas? Hablamos del tema inflación. Lo que yo digo es, si vos querés que todos tengamos una tasa de inflación del 15%, los ministros, el ministro de Hacienda, el ministro de Finanzas, el presidente del Banco Central, el ministro de Trabajo, acá la variable salarial es fundamental en términos de fijar expectativas, el ministro de Energía, el ministro de Transporte, coordinados por el jefe de gabinete, todos tienen que fijar la meta de inflación para el año que viene. Es más, en algunos países emergentes que han pasado por problemas similares al de la Argentina, se fija por ley. Entonces los ministros se reúnen, fijan una meta, fijan un acta y por ley lo presentan la meta al Congreso y después presentan metas trimestrales. Si el gasto público, por ejemplo, crece más de la cuenta, el ministro de Hacienda va al Parlamento y dice, señores, tenemos un desvío, de esta manera lo vamos a corregir. Hay que institucionalizar las metas de inflación para que sean de todo el gobierno. Pensar que solo con la tasa de interés vas a controlar la disciplina inflacionaria es no estar mirando la realidad. Bueno, esto es lo que se está discutiendo hoy. Exactamente. Sí, yo creo que además Sturzenegger por un lado y el resto parece que va por otro. Es la discusión que se viene tras pasar las leyes que ha trabajado el gobierno en estas 4 patas de reforma previsional, reforma laboral, reforma tributaria y reforma del sistema de inversión en infraestructura, propiedad pública privada, ¿no? Rescato lo que decís vos. Son muy pocos los países que tienen inflación, por lo tanto no debe ser tan difícil terminar con ella. Exacto. Hay que ver cuáles son las tendencias más modernas, saber que además es diferente Estados Unidos o es diferente porque en Estados Unidos el presidente o la presidenta del Banco Central de la Reserva Federal allí mueve la tasa de interés y el canal por el cual se comunica con la economía real, que es el crédito, como ustedes saben, hay más crédito en los Estados Unidos de los bienes que se producen. Para ponerlo en números, el crédito es 140% del producto, con lo cual vos movés la tasa de interés y movés la economía. Acá, ¿sabés cuánto es? Solo el 14%. Es una parte muy chiquita. Todavía la economía argentina se mueve mucho en efectivo. También hay una parte de informalidad, con lo cual, creer que solo con la tasa de interés vos vas a fijar que todo el mundo dice, bueno, si vos subís la tasa de interés va a bajar la inflación. No, al contrario. Subís la tasa de interés y lo que haces es atraés más dólares golondrina y generás un achatamiento del tipo de cambio. ¿Lo tuyo es una crítica de Sturzenegger o al resto del equipo económico? No, a ver, no es una... A ver, primero no me gustan las críticas a las personas. Quiero decir que tengo la mejor de las opiniones del presidente del Banco Central, de su equipo. Creo que tienen altas marcas en haberle devuelto credibilidad al Banco Central, que no la tenía y que se le había dado al subsuelo, y además le han dado independencia porque ya el Banco Central ha dejado de ser la chequera del gobierno como era antes. En todo el gobierno veo muy buenos profesionales y gente con las mejores intenciones, con lo cual me parece que acá el tema es
sí, la política está fallando, la política económica está fallando. Entonces ustedes mismos lo pueden corregir. Si son buenos, son capaces, tienen buenas intenciones, son además tipos honestos, intelectualmente, digamos, me parece que es tiempo de probaron una cosa, bueno, ahora corríjala para que estos problemas que tenemos, que se le hace tan difícil al sector productivo poder competir de esta manera, bueno, podamos empezar a resolver este problema. Uno de los problemas de la producción es la carga impositiva. Así es. ¿Cómo estás viendo la reforma tributaria? ¿Te parece que va en la buena dirección, que es poco, que es mucho, que va a accionar a una mayor productividad y producción o no? A ver, vamos con las cosas buenas, Seferino. Me parece central que en economía vos des señales a 5 años. Lo que esto te permite es sacar la mirada al día a día. Digamos, vos no podés pensar una economía pensando qué pasa mañana si no podés proyectar. Entonces, decir, señores, voy a bajar el impuesto al cheque, voy a tomar el impuesto a las ganancias, voy a bajar también el impuesto a las ganancias de las empresas en la medida en que reinviertas las utilidades y lo voy bajando a 5 años. Un tema muy importante, los impuestos provinciales, claro. Bajar impuestos a los ingresos brutos, ese impuesto sí que le ayuda muchísimo a la competitividad de las empresas. Bajar ingresos brutos de manera en los impuestos provinciales, bajar impuestos de sellos, me parece muy bueno el marcar la cancha. Si vos me decís, esto solo no alcanza, sobre todo cuando vos tenés un problema cambiario como el que tenés en la Argentina, por lo tanto también hay que trabajar en otra área que a mi juicio son las negociaciones comerciales internacionales. Acá el gobierno ha puesto muchas fichas en la Unión Europea, en llegar a un acuerdo con la Unión Europea. Yo creo que no hay mucha carne en ese acuerdo. Los europeos son bastante tacaños, y además no tienen... No tenés gran expectativa con respecto a esto. No tengo la expectativa. Yo creo que el gobierno debería ampliar la base de negociación para mirar a otros países latinoamericanos con los cuales puede negociar bilateralmente, no necesita el Mercosur, hay convenios de ALADI para poder hacerlo. Centroamérica, México es una oportunidad, digamos, donde hay cosas que ellos no producen y que importan cosas que produce la Argentina. Y después el sudeste asiático, más India y menos Unión Europea. Creo que por ahí podés tener ventajas arancelarias que te permitan mejorar las posibilidades de exportación. Martín, imagínate que te llama el presidente hoy, mañana, te escuchas, te llama. ¿Cuál es el primer consejo, o mensaje que le darías? No, pero dicho en charla, vos lo conocés al presidente. Te lo digo a vos, Clara. Sí, a mí, bueno, te lo digo a vos, Clara. Yo reiteraría esto, el tema de la inflación. Yo le recomendaría, mire, el tema de metas de inflación del Banco Central no ha funcionado. Entonces, ¿por qué no repiensa un esquema de metas de inflación? Y si quiere, en este proceso de reformismo permanente, plantee un esquema de una ley de metas de inflación que pase por el Congreso y donde todos los ministros se puedan comprometer, porque claramente en poder bajar la inflación está una de las claves para recuperar la competitividad. Sí, porque además los inversores que te consultan te deben decir eso. En un país con inflación, ¿quién va a invertir productivamente, no? Bueno, es que se está generando, cuando vos mirás la economía, Seferino, para adelante, es una economía variopinta, es una economía donde a algunos sectores le va bien, a otros no le va tan bien. Es decir, hay sectores que crecen al 6%, algunos donde tenemos ventajas competitivas como es el agro, pero después muchos sectores vinculados con los servicios, es decir, crecen las telecomunicaciones, por ejemplo, crecen todas las cosas que están vinculadas con servicios. A los sectores productivos, si vos estás produciendo ropa, si producís juguetes, ahí te está yendo, estás muy complicado. Entonces tenés, digamos, una economía que no se mueve toda al unísono porque no tenés una armonía entre consumo, inversión y el crecimiento de las exportaciones. ¿Te preocupa, porque hay muchas críticas, el crecimiento del endeudamiento? ¿Te preocupa esto? Como te decía al principio, tenés tiempo, Clara, digamos, no necesariamente tenés que repetir, porque la gran diferencia es que el costo del dinero es mucho más bajo que en el pasado. Es decir, cuando a vos te tienen que empezar a preocupar cuando la tasa de interés que pague la Argentina va para arriba, porque eso significa que se empieza a cortar el financiamiento. Está claro que vos no podés vivir con una tarjeta de crédito de 30.000 millones de dólares. No podés pagar las expensas con la tarjeta de crédito, y si esa tarjeta de crédito le pones 30.000 millones de dólares todos los años. La clave es que ese ritmo de endeudamiento vaya bajando.
Martín, gracias por haber estado con nosotros. Un placer, y muy buen año para todos. Bueno, igualmente para vos. Gracias. Vamos al tema político y vean usted lo que decía Elisa Carrió en esa tarde, noche tan acalorada, porque hizo una denuncia muy grave y este es uno de los temas que vamos a discutir en el próximo bloque. Un sindicato como la UTGRA tiene miles de trabajadores, pero cuando se trata de tu formación y tu educación, para nosotros sos el único. Tu trabajo es atender a la gente. El nuestro es servirte a vos. Educación gratis y a tu alcance. UTGRA, unidos por el bien común. Innovación permanente, vocación por la vida, calidad sin fronteras. Bagó, ética al servicio de la salud. En octubre, siempre hay algo gratis para hacer en la ciudad. FIBA, Dior Digital, Noche de los Jardines y BEA celebra Galicia, Ucrania y Armenia. Además, música en el Rosedal, Minicentro y muchos eventos más. Vamos, Buenos Aires. Vivimos en una región que es la reserva alimentaria del planeta, donde la sanidad animal está presente, la producción crece y evoluciona día tras día. Y en eso estamos juntos, produciendo más carne y más leche, gracias a su manejo profesional y a nuestras soluciones en sanidad. Biogénesis Bagó, la evolución de la salud animal. Cuando estamos juntos somos más fuertes y cada uno puede hacer su parte para ayudar al otro a vivir más seguro. Por eso desarrollamos la aplicación Seguridad Provincia, para que vivamos todos más seguros. Buenos Aires Provincia. Entre todos, podemos más. Bueno, vamos a presentar a nuestros invitados. Maximiliano Ferraro, gracias por estar. No, gracias a ustedes. Álvaro Lamadrid y Eduardo D'Alessio. Gracias. Ahora sí vamos a ver lo que decía esa noche, o esa tarde-noche, Lilita Carrió. O que mañana decida un grupo que no puede funcionar el gobierno de la nación. Eso se llama Estado de Hecho, que no es más ni menos que en términos jurídicos lo apartado al derecho se llama golpe de Estado. Pido que de todas estas manifestaciones y de todo lo que está ocurriendo afuera y sus identificaciones se corra vista al fiscal penal en turno y al juez en turno que está tratando el tema de la conspiración constitucional. Bueno, Seferino, grave lo que dijo. Muy grave lo del golpe de Estado, pero acá tenemos a Maximiliano Ferraro que nos explique si es un desvarío de Lilita Carrió o es cierto. Me parece que no es ningún desvarío, sino que tiene que ver con un análisis del contexto político, tanto adentro del Congreso de la Nación como afuera, que se dio el jueves pasado, digamos, de la semana pasada y el lunes, y que tiene que ver con, me parece, con ciertos sectores del PJ que lo que intentaban afuera en la Plaza de los Dos Congresos y adentro del Parlamento, impedir el funcionamiento de uno de los poderes del Estado en el sistema republicano, que es el Congreso de la Nación y en este caso la Cámara de Diputados. Eso se vio el jueves y el lunes también. Por supuesto. Sí, sí. Se vio el jueves en el intento de muchos diputados contra el presidente de la Cámara. El presidente de la Cámara, el diputado Monzón, no es el presidente de un sector político, no, sino que representa a todos los representantes del pueblo.
y se vio con más de 4 horas, 5 horas. O sea que vos crees que el kirchnerismo está perdido ahí, digamos que todo el kirchnerismo es antidemocrático porque ha perpetrado un intento de golpe de Estado. Yo creo que el PJ tiene que entender en la Argentina que... El PJ, no el kirchnerismo. Que permita terminar un gobierno elegido democráticamente, como es el caso del gobierno de Cambiemos. Y que el debate, las opiniones, las coincidencias y las divergencias puedan ser en el marco de las instituciones. Lo que nosotros no podemos es justificar la violencia por ningún tipo. Ni la violencia afuera, ni la violencia dentro del Parlamento. La violencia como afuera, hoy, mire, lo que hoy lo que ha hecho el diputado Moró. Moró, sí, lo hablábamos con los Campos. Justificar la violencia en periodista porque ese periodista trabaja en un grupo... Eso es casi es fascismo, ¿eh? Decir, bueno, vos sos la víctima porque trabajas acá, entonces no sos vos, sino una cosa que trabaja acá y entonces te podemos pegar. No sos una persona. Eso es fascismo. Sí, sí. Álvaro, tu opinión. Bueno, la verdad que los episodios que vivimos... Bueno, un hombre, vos estás con Martín Lustó. Martín Lustó también sufrió las consecuencias. Agresiones irracionales de fanáticos. La verdad lo que está pasando en la Argentina es muy penoso y tiene que ver con la calidad de nuestra democracia. Es decir, yo se los he dicho otras veces que hemos estado conversando sobre esto que se llama la grieta, que en realidad... Yo insisto que es el desprecio por el otro y aquel dirigente que hace política y desprecia a los hombres no puede intentar gobernarlos. Y ha sido un espectáculo bochornoso de punta a punta, desde lo que pasó en la calle, con sectores violentos del kirchnerismo, que uno lo ha denunciado, que siempre apuestan a crear zozobra, a la sensación de caos, al desmadre y a montarse sobre los errores que el propio gobierno genera para echar leña al fuego. Pero la verdad el tratamiento ha sido penoso, los bochornos de la comisión, cómo se discutió, estamos bajo mínimos en forma, contenido y fondo en la política argentina. Digamos, la Cámara de Diputados ha mostrado un nivel de discusión muy pobre. Mirá, Seferino, desde nuestro espacio político, esta reforma previsional generó dos situaciones, ¿sí? Estamos hablando del 49% del gasto del presupuesto y del 80% del gasto social. Generó dos reacciones, las adhesiones y los rechazos. El único espacio político que propuso una alternativa a ese proyecto fue el nuestro y que lo quiso discutir con argumentos y civilizadamente. Me parece que nos debemos los argentinos otro tratamiento de los temas, con mayor análisis, con mayor rigurosidad, te diría con más creatividad, con más imaginación. Sin duda. Y no lo estamos haciendo, no estamos discutiendo las cosas como corresponde. Y la verdad que la violencia de afuera, esa que se condena, la violencia no resuelve ningún problema social, solamente los agrava, ha tenido respuestas que no están a la altura de lo que exige la sociedad argentina. Y lo último, muy breve, si nos escandalizamos, y yo he luchado durante muchísimos años contra los excesos del anterior gobierno, no podemos decir hoy que hay excesos del presente que son buenos para que no vuelvan excesos mayores del pasado o que los excesos del presente... No, ahí me perdí, pero a ver un ejemplo. Dame un ejemplo. No, la vara, digo, de la sociedad. Si queremos cambiar, tenemos que cambiar como sociedad. Si nos escandalizamos por excesos del pasado, tenemos que escandalizarnos de igual modo por excesos del presente. ¿Qué sería acá? Las imposiciones del gobierno de debatir una reforma previsional de mala manera, a los apuradas y a los empujones. Eduardo, ¿cómo has vivido? Ciudadano D'Alessio. Ciudadano bueno, D'Alessio. Yo soy el preguntón, ¿no? Sí. Voy y pregunto. Sí. Hace y encuesta. el 76% ¿Vos ustedes han hecho es la que un trabajo con Sergio Berente. Sí. El 76% de la población piensa que está mal comunicado, no entiende de qué se trata el tema previsional. 76. 76%. 17% están en el medio y 7% solamente dicen que ha sido bien comunicado o tendrán mejor capacidad de información.
Y esto es uno de los tantos elementos a tener en cuenta. Pero es difícil, D'Alessio, comunicar bien un recorte, ¿no? Porque, digamos, la reforma recorta. Ahorran de algún lado, tiene que salir. Es difícil comunicar bien eso. Para uno mostrar por qué hay que hacer un ajuste, primero hay que mostrar que había un desbarajuste. Eso y es esto verdad. creo que forma la parte fundamental de la ecuación. Eso faltó. Absolutamente. La teoría de que no van a venir capitales y decimos que está todo mal, los capitales miran a JP Morgan, no los discursos, ¿no es cierto? Y este es el pecado capital, el creer que estaba todo bien y que era cuestión de que arrancábamos de una. Y bueno, efectivamente pasaron 2 años y las cosas están difíciles, porque estaban muy difíciles. Entonces, desde el punto de vista de la población no hay una clara comprensión del fenómeno, porque no ha habido una clara explicitación del diagnóstico, cosa que sí hizo María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires. Fíjense la diferencia en cuanto a la capacidad de acción política de uno y de otro Estado. ¿Y qué dice la gente respecto de la reforma en sí? ¿Está de acuerdo? No. Porque 56%, perdón, me equivoqué de discurso. 55% dice que es mala e innecesaria y 30% dice que es mala pero necesaria. En total 85% dice que es mala. Acá algo falló, evidentemente, ¿no es cierto? Yo creo que el gobierno tal vez pensó que esto iba a pasar bajo el radar y que si se hablaba del tema era sacarlo. Me parece que es un error grave, ¿no es cierto? Fernando, ¿ustedes reconocen, Maximiliano, algún tipo de error en la comunicación? Pero yo creo que... Porque yo creo que Carrió y Negri trabajaron mucho para mejorar esto, ¿no? Sí, tanto Mario Negri como la propia Lilita trabajaron, pero no solamente en el Parlamento, sino con Mario Quintana y con parte del gabinete, y es así como también se logró el bono que viene a compensar. A mí me parece que con la reforma que se votó al sistema jubilatorio, con lo que se está votando hoy con el presupuesto 2018, el pacto fiscal o el consenso fiscal que han tomado los gobernadores, me parece que el presidente y el gobierno, o Cambiemos, tenemos una oportunidad para poder hablarle a la sociedad con la verdad. A ver, nosotros tenemos que reconocer que hubo durante 12 años una fiesta y un despilfarro acompañado con corrupción y garantía de impunidad por parte del kirchnerismo, y que lamentablemente ese despilfarro se paga. Nosotros tenemos que elegir de qué manera. Bueno, no podemos seguir haciendo crecer a los jubilados. No, pero me parece que no es por eso, porque me parece que por primera vez también, por eso tiene la oportunidad de comunicar. Por primera vez van a cobrar el 82% móvil los que tuvieron 30 años de aporte, que de alguna manera la fórmula que se aplica ahora va a mejorar el ingreso de los jubilados en el mediano o en el inmediato plazo, y que esta cuestión que estaba en discusión se va a solucionar con el bono que se dispuso no solamente para que los que cumplían 30 años de aporte, pero por eso creo que con todo, porque no solamente hay que analizar la reforma jubilatoria, me parece que tenemos que analizar todas las leyes que se están debatiendo en el Congreso que hacen a que el gobierno de Cambiemos intenta salir para adelante planteando la verdad. Porque vuelvo a decir, ¿qué nos quedaba? O seguimos endeudándonos o seguimos emitiendo desde el Banco Central para poder seguir aumentando el consumo, como muchas veces se dio en la época del kirchnerismo. Yo de todas maneras le pediría al Congreso en general, no a todos los diputados, pero mejorar el nivel de debate. Porque lo que estamos viendo es mucho tiempo dedicado a las rencillas personales y poco tiempo a los temas concretos. Veamos un poquito y compartimos algunos de esos debates que realmente dan para preocuparse. Queremos ganarle al presidente Macri en las próximas elecciones, pero no vamos a formar parte de ninguna visión que quiera hacer el gobierno apostando al fracaso de otro gobierno. Me da vergüenza que hoy hayan arrastrado a gobernadores justicialistas, a sentarlos ahí a sacarse una foto. Me da vergüenza que esos gobernadores se digan peronistas. No son peronistas, son prostitutas de Macri. No quiero dejar de cerrar sin mandarle un mensaje al simpático club del helicóptero
trosco kirchnerista reciclador que vimos abrazarse aquí el otro día por levantar una reunión. Les voy a mandar 3 mensajes. El primer mensaje es que no van a poder, esto no es el 2001, no somos la alianza. 2, lo segundo que les voy a decir es que las jubilaciones van a aumentar por encima de la inflación. Y lo último que les voy a decir es que no vuelven más, no el peronismo que puede volver, los que no vuelven más son los del Club del Helicóptero, porque la gente quiere paz y no violencia. Bueno, ahí estábamos, ¿no? Y la reforma y esto y lo otro. La verdad que, no sé, D'Alessio, usted tiene experiencia. Este debe ser el peor nivel de la Cámara de Diputados. ¿O hubo otro peor? Yo no desde el recuerdo. 83. No lo recuerdo. Para mí es el peor. No lo recuerdo. Porque Hubo no hay chispazos, incidentes. Sí, pero tenían su... ¿Quién era el que llevó la bandera americana? La puso Zamora. No, fue Luis Zamora, creo, ¿no? No, la que fue embajadora. Alicia Castro. Sí. Pero fueron chispazos. Pero tenían otra envergadura. Me parece que estos muchachos son más chicos y menos preparados, ¿no? Pero lo de Moró de hoy merecería una declaración conjunta muy fuerte. Tampoco he visto realmente en profundidad declaraciones en contra de los actos vandálicos del otro día de distintos sectores políticos. Yo creo que hay una ausencia muy grande. Tal cual. Sí los vi en el caso de Lustó, no los vi en el caso de la tremenda violencia del otro día. Está cada uno viendo a la chicana si gana o pierde con sus declaraciones. Creo que si no hacemos una declaración fuerte en contra de la violencia, estamos metiéndonos en un callejón sin salida. Y acá la gente no quiere más violencia. 73% dice que son planificados. Están los que no saben, solo 13% pueden pensar. ¿Y estos quiénes son? Bueno, el mismo siempre el núcleo duro del kirchnerismo, que cada vez más duro y más chico. O sea, conforme... Más radicalizado. Claro, tan pronto se va achicando, porque fue el 50, el 40, el 30, ahora que está del orden del 13%, bueno, está absolutamente radicalizado. Ahora, me parece la táctica del gobierno bastante clara, es tratar de pegar a los violentos con toda la oposición. ¿No le parece un error? O sea, porque si pega a los violentos con el masismo, con el kirchnerismo, con el peronismo, digamos... ¿no lo deja como alienados a las fuerzas políticas? Bueno, pero son las otras fuerzas políticas que tienen que diferenciarse, ¿no? Cerramos acá. Segundos porque tenemos poquito tiempo. Yo creo decir esto, me parece que todas las fuerzas políticas tenemos que renunciar y repudiar todo tipo de violencia, que la violencia no nos conduce a ningún lado, y que eso no quita poder expresarse y peticionar a las autoridades. Y que también el repudio a la violencia es como repudiar la violencia que pudo haber sufrido Martín Lustó, otro diputado de la Nación, y como en anteriores veces también cuando se dieron con funcionarios del anterior gobierno, como se acuerda en el caso Kicillof o algunos otros, también nosotros en ese momento repudiamos y no avalamos, porque la violencia no nos lleva a ningún lado y está demostrado en la Argentina. Muy cortito, porque nos tenemos que despedir ya. Sí, Clara, yo coincido con lo que decís y creo que la dirigencia política tiene una responsabilidad, que hay que elevar el nivel de discusión, el espíritu crítico y dejar atrás la imposición. La imposición es el antónimo de la deliberación y lo que falta en Argentina es deliberación civilizada y con lealtad democrática. Y mientras estas cosas pasan, hay 1.800.000 personas con Chagas en la Argentina. La enfermedad silenciosa, y de esa no se habla. El Rotary Club ha tomado esta bandera de lograr por lo menos una cosa muy sencilla, que todas las mujeres se hagan el test de Chagas, las embarazadas me refiero. Eso puede disminuir en 30% en muy poco tiempo la incidencia de Chagas. Bueno, a los tres muchísimas gracias y un deseo, bueno, feliz Navidad, pero también un poco más de vuelo a la dirigencia política, que le falta. La dirigencia está, me parece, atrás de la sociedad. ¿O no? Sí. Perdón, él dijo que la violencia no nos lleva a ningún lado, nos lleva al desastre. Sí nos lleva al desastre. Muchísimas gracias. Por favor.